Sí, sí, sí. Sí, buenas tardes. Perdón por la pregunta, quiero saber si se me escucha bien. Sí, Sí, señora. sí, la escuchamos perfectamente y la vemos muy Perfecto, bien. Muchas gracias, gracias. gracias. Bueno, un saludo muy especial para todas y todos esta tarde. Eh, Antes de entrar en materia, quiero empezar con un homenaje. Había solicitado que se pudieran mostrar algunas fotografías, pero al parecer pues no ha sido Sí, posible, no hay no, problema. ahí estamos viendo las fotografías en pantalla. Ah, bueno, perfecto, Son perfecto. 4 Muchísimas fotografías, gracias. ahí están. Son 5 fotografías, sí. Hay una más abajito que es para mí muy importante, muy querida. Bueno, antes de entrar entonces en materia, quiero empezar con un homenaje. Esta es la quinta fotografía, esta es la profesora Gloria Rey. Deseo honrar especialmente la memoria del profesor Conrado de Jesús Gallego Vargas, de Gloria Rey Vera, mi querida compañera de oficina de la Escuela de Historia de la UIS, de la estudiante Carmen Salandrazábal Rosas, del estudiante José Domingo Carrero Barrera y del sindicalista Cristian Roa, miembros de nuestra comunidad universitaria. Al recordar aquí sus nombres, pretendo honrar la memoria de las 62 víctimas de la comunidad UIS que perdieron la vida o fueron desaparecidas en medio de acciones de perfilamiento similares a las que aquí reseñaremos hoy. Tantas y tantos cuyos nombres trató de borrar esta violencia junto con sus vidas y a quienes esta audiencia les debe también verdad y memoria. No nos preguntamos por qué asesinaron y desaparecieron a 51 estudiantes de nuestra universidad. Ya conocemos la respuesta. Lo hicieron porque hubo y hay aún seres que no respetan la humanidad y son partidarios del genocidio premeditado, continuado y sistemático, porque son seres débiles, cobardes e incapaces de rechazar las órdenes y visiones del mundo de los deshumanizados que las dictan. Estas personas, según los manuales distribuidos por la escuela militar que les enseñaban cómo implementar la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, ellos eran autoridades militares que habían interiorizado la doctrina genocida de la seguridad nacional y la noción del enemigo interno y una concepción de la guerra política según la cual el ataque al Estado se daba a través de la contienda política, socioeconómica, educativa, sindical, laboral y armada. Hicieron con ellas y ellas lo mismo que con gran parte de los más de 204 estudiantes perfilados a lo largo de las páginas de este expediente de horror y dolor que tenemos hoy en examen. Lo que acabamos de escuchar en esta audiencia sobre credos, la Unión Patriótica y el Magdalena Medio tiene una proyección que quiero mostrar hoy. Ese mismo patrón de persecución alcanzó también a la comunidad académica universitaria a una escala regional y nacional. Mi propósito es sentar las bases para que la JEP investigue a nivel nacional la situación de las universidades frente a la inteligencia militar, cuyo núcleo duro operó desde la Brigada 20 y fue el motor de la expansión del paramilitarismo. Voy a desarrollar 5 ejes. 1, el eje regional del perfilamiento en universidades. 2, los actores de la estructura de inteligencia militar responsables de ese perfilamiento. 3, algunos casos individuales que considero ilustran el patrón de persecución.
4. Las órdenes de operaciones contra lo que la inteligencia militar denominó organizaciones de fachada y la Unión Patriótica. Y 5. La formación del personal civil como plataforma de expansión del paramilitarismo. El alcance regional del perfilamiento a universidades. En respuesta al requerimiento número 7, formulado por la Brigada 20 al BITE 2, oficio 1566, BR 20, BITE 2, INTE 4252, del 9 de abril de 1998, el Batallón de Inteligencia 2 remitió una relación de las universidades públicas de su jurisdicción, cubriendo los departamentos de Santander, norte de Santander, Boyacá y sur del Cesar, con el nombre del rector de cada institución. Este listado evidencia que el ejercicio de inteligencia sobre la comunidad universitaria no se limitó a la UIS. Respondió a un requerimiento institucional que abarcaba de manera sistemática las universidades de por lo menos 4 departamentos bajo la jurisdicción de la Segunda División del Ejército. Este documento continúa con el perfilamiento individual de, entre comillas, elementos subversivos infiltrados en cada centro educativo, estudiante por estudiante y profesor por profesor en la UIS, la Universidad Cooperativa de Colombia, la UPTC de Sogamoso y Duitama, la Universidad Popular del Cesar, la Fundación Universitaria Regional de las Provincias de García Rovira, la Fundación de la Paz en Barranca Bermeja, la Francisco de Paula Santander de Cúcuta de Ocaña, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja y la de Pereira, la Santo Tomás, la Universidad Cooperativa de Colombia, la UNAD y la Universidad Libre. Solo en la Universidad Industrial de Santander hemos identificado en el documento a 45 estudiantes y 12 profesores perfilados por su actividad política, social o cultural. Contando las 4 universidades y los dirigentes de organizaciones sociales incluidos en el mismo oficio, el total de personas identificadas en este solo documento asciende a 78. Culmina el documento con la respuesta al requerimiento número 9 sobre organizaciones no gubernamentales de la jurisdicción con nombre, números de cédula, ciudad de residencia, familiares y amigos de varios dirigentes sociales. Aquí quiero hacer una pequeña ampliación para decir que se ponía mucha atención en los familiares que fueran niños pequeños, que pudiesen ser utilizados porque era más fácil así afectar a sus padres por las cortas edades. Se incluían en la lista niños de 4 y de 5 años como posibles personas llamadas guerrilleras. Culmina este documento, decíamos, con la respuesta al requerimiento 9 sobre organizaciones no gubernamentales. Y además de los familiares y amigos de varios dirigentes sociales, el documento, hay que anotar que está suscrito por el mayor Juvenal Brujes Palmera, comandante encargado del Batallón de Inteligencia número 2. Tengo a conocimiento además que el BITE perfiló a la comunidad indígena Uwa como parte de la insurgencia en el marco de su resistencia frente a la explotación petrolera de la Occidental Petroleum Company, OXY, en su territorio ancestral. Bajo esa misma lógica, toda organización social y todo estudiante universitario que se acercara a apoyar las demandas de esa comunidad fue, a su vez, objeto de perfilamiento. Este hallazgo cuenta con el respaldo documental y es coherente con el patrón ya expuesto. La solidaridad con causas indígenas y ambientales fue tratada, igual que la solidaridad sindical o de derechos humanos, como síntoma de infiltración subversiva. Los actores responsables de esta estructura de inteligencia militar.
Este perfilamiento no fue obra de una unidad anónima, responde a una cadena de mando identificable que quiero exponer aquí con nombre propio. 5 oficiales concentran esa responsabilidad: Fernando Millán, Mauricio Fernando Luna Jiménez, José Domingo García García, Oscar Diego Sánchez Vélez y Juvenal Ovidio Brujes. Fernando Millán, conocido como el Cerebro, fue brigadier general de la Quinta Brigada entre 96 y 98. Desde 1976 hacía parte del batallón Charly Solano, núcleo duro del arma de inteligencia dentro de las fuerzas militares de Colombia, y pertenece a la misma generación de Harold Bedoya e Iván Ramírez Quintero, este último actualmente imputado por el genocidio contra la Unión Patriótica en el caso 06 de la JEP. Entre 1991 y 1992, Millán estuvo en la comandancia de la Brigada 20, justo cuando se crearon los VITE, y todo indica que Mauricio Luna, Domingo García, Juvenal Brujes y Oscar Diego Sánchez Vélez fueron sus alumnos en el Charly Solano. En esos mismos años, bajo su mando en la Quinta Brigada, se desarrolló la operación denominada Poder del VITE 2, que ordenó hacer seguimiento a las direcciones regionales del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica y a organizaciones sindicales y de derechos humanos, entre las que figuran Credos y la Organización Femenina Popular OFP. Mauricio Fernando Luna Jiménez fue oficial de inteligencia de la Quinta Brigada a mediados de los años 80 y para 1994 trabajó para la Brigada 20 en Bogotá, justo el año en que fue asesinado en esa ciudad el senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda. Entre 1996 y 1998 fue oficial B2 de la Quinta Brigada bajo el mando de Millán, y entre 1999 y 2000 pasó a ser oficial de inteligencia de la Segunda División al mando del VITE 2, ya convertido en RIME 2. El agente de inteligencia José Leonairo Dorado Gaviria lo ubica, junto con José Domingo García García, como uno de los, comillas, cerebros de la inteligencia militar en la zona. José Domingo García García fue B2 de la Quinta Brigada entre 1995 y 1996 y jefe del VITE 2 entre 1997 y 1998, trabajando en la plana mayor de esa unidad junto con Juvenal Ovidio Brujes. Oscar Diego Sánchez Vélez fue comandante del batallón Nueva Granada en 1998 y es señalado como alumno de Millán en el Charly Solano, junto con Luna Jiménez, Domingo García y Brujes. Los 4 oficiales que sostuvieron esta estructura de inteligencia se formaron bajo la misma escuela y el mismo superior. Juvenal Ovidio Brujes, conocido como el Mayor Felipe, estuvo al mando del VITE 2 junto con Domingo García y es la misma persona que suscribió el oficio de respuesta a los requerimientos 7 y 9 sobre universidades y ONG de la región que acabo de exponer. Quiero destacar 2 elementos de la declaración del agente de inteligencia Dorado Gaviria que conectan directamente esta cadena de mando con lo que ya he dicho. Primero, Dorado Gaviria afirmó haber realizado seguimientos a Orlando Higuita y otros integrantes de la Unión Patriótica en el Magdalena Medio entre 1989 y 1992. Y el mismo Orlando Higuita, cuyo hijo, Rolando Higuita, aparecerá perfilado años después como estudiante de la UIS por el mismo aparato de inteligencia militar, con la anotación expresa de ser hijo del dirigente asesinado. Segundo, Dorado Gaviria declaró en su condición de compareciente ante la JEP que mantuvo vigilada a la UIS mediante negocios de fachada, entre ellos papelerías, ubicados frente a la sede principal de la universidad,
con el fin específico de hacer inteligencia sobre sus miembros. De hecho, el caso de la familia Higuita tiende un hilo que conecta directamente lo que voy a exponer con lo que ya escuchamos de Credos. Orlando Higuita, socio fundador de Credos y dirigente de la Unión Patriótica, fue asesinado en Barrancabermeja en 1989. Años después sucede el perfilamiento de su hijo Rolando Higuita, siendo estudiante de la UIS, de manera que la persecución de esta familia ilustra su continuidad e intergeneracionalidad. Los casos de Gloria Constanza Rey, Adriana Mesa y Rolando Higuita. El expediente de la denominada Operación Leonardo fija como objetivo la red militar urbana del bloque Magdalena Medio de las FARC y los organismos de fachada de las FARC en el área metropolitana. Entre los objetivos impuestos por la Brigada 20, junto a Rodrigo Londoño Echeverri, Pastor Alape y Custodio Sanabria Valdivieso, aparece nombrado el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, el CEIS, un centro académico equiparado dentro de la misma orden a la cúpula de las FARC. El expediente contiene una ficha de inteligencia individual sobre Gloria Constanza Rey, directora del CEIS, profesora de Sociología de la Universidad Cooperativa de Colombia y en la UIS, militante UP y colega mía en la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS. La ficha incluye su descripción física y un seguimiento cronológico de sus actividades académicas, políticas y electorales entre 1993 y 1995. Dentro del mismo listado de estudiantes perfilados de la UIS aparecen dos casos que quiero resaltar de manera independiente, porque el propio documento militar consigna el vínculo familiar con dirigentes de la Unión Patriótica asesinados. Adriana Mesa, alias Claudia, estudiante de segundo semestre de Trabajo Social, identificada en el documento como hija de Enrique Mesa, dirigente de la UP asesinado. Y Rolando Higuita, alias Santiago, los alias los pone lógicamente el documento, no eran cosa propia de su vida normal, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Petróleos, identificado como hijo de Orlando Higuita, es militante de la UP asesinado, dice el documento. Que el propio aparato de inteligencia les asignara un alias de seguimiento y que anotara expresamente su condición de hijos de dirigentes de la UP asesinados, muestra que no se trató de una mención incidental. Eran sujetos activamente vigilados y su perfilamiento estaba explícitamente ligado a la persecución previa contra sus padres. El caso de esta familia conecta en un solo hilo mi intervención con la de Iván Madero y evidencia la continuidad de la persecución a través de dos generaciones. Las órdenes de operaciones contra las llamadas organizaciones de fachada. La orden de operaciones NR004 del BITE 2 del 2 de marzo de 1998 clasifica formalmente dentro de la categoría, comillas, enemigo, junto a las cuadrillas de las FARC y el ELN, a los llamados por ellos organismos de fachada, las finanzas y las masas. En esta última categoría se incluyen explícitamente la Unión Sindical Obrera y el Movimiento Obrero Campesino y Popular de Sabana de Torres. Entre los organismos de fachada, la CONADEC, organizaciones no gubernamentales en general, y cooperativas como Crecer, Transmagdalena, la Asociación de Madereros del Carare y APRISA. Está suscrita por el teniente coronel José Domingo García y el mayor Omar Mauricio Gómez Tarquino, oficial S3 del BITE 2. El documento, además, dirige misiones equivalentes contra organizaciones guerrilleras y de fachada en Barrancabermeja, Bucaramanga, Ocaña, Arauca y Tunja, lo que confirma que el patrón de catalogar a la organización social como objetivo militar no fue un hecho aislado ni limitado a una sola ciudad,
sino una práctica sostenida en el tiempo y replicada en toda la jurisdicción de la Segunda División. Para referirse a ONG de derechos humanos, usaban expresiones como, comillas, se llevará a cabo un taller de derechos humanos con participación de las ONGs, dos puntos. El objetivo fue vincular nuevas personas a esta clase de fachada. La formación del personal civil como plataforma de expansión del paramilitarismo. El plan número 003 de instrucción y entrenamiento de inteligencia y contrainteligencia de la RIME 2 para 1999 está suscrito por el teniente coronel Mauricio Fernando Luna Jiménez en su calidad de director regional de inteligencia militar, ejército número 2, lo que confirma documentalmente sumando sobre el RIME 2 en esa fecha. Un anexo de ese mismo plan corresponde específicamente al, comillas, plan de instrucción de curso inteligencia personal civil recientemente incorporado, cierra comillas, de enero de 1999, cuyo objetivo es, comillas, capacitar al personal civil para que al término del curso se desempeñe eficazmente como agentes de inteligencia, agentes de control y jefes de área, cierra comillas. Dentro del programa de, comillas, ciclo de inteligencia, el plan enumera los blancos para los que se capacita a los agentes civiles: FARC, ELN, EPL, finanzas, narcotráfico, cabecillas, energético, derechos humanos. Quiero señalar esto ante la magistratura. La inclusión explícita de los derechos humanos como categoría de blanco de instrucción enemigo es el mismo nivel que al mismo nivel que el narcotráfico, las estructuras guerrilleras, evidencia que el trabajo de derechos humanos no era un efecto colateral de la inteligencia militar, sino un objetivo institucionalmente definido y enseñado como tal a personal civil recién incorporado, precisamente el tipo de estructura de formación que explica la capacidad de expansión y consolidación del paramilitarismo en la región. Lo que solicito a esta magistratura: los 5 ejes que acabo de exponer, el alcance regional del perfilamiento de universidades públicas, la cadena de mando encabezada por Fernando Millán, Mauricio Luna Jiménez, José Domingo García, Óscar Diego Sánchez Vélez y Juvenal Ovidio Brujes, los casos de Gloria Constanza Rey, Adriana Mesa y Rolando Higuita, las órdenes de operaciones contra las organizaciones de fachada y la formación sistemática de personal civil con los derechos humanos como blanco de instrucción, me permiten sostener ante esta magistratura que la persecución a la comunidad universitaria no fue un fenómeno aislado de Barrancabermeja o de la UIS, sino la expresión regional de un mismo aparato organizado de poder con responsables identificables que operó de manera sistemática en al menos 4 departamentos. Por ello, considero esencial que esta sala disponga la investigación a nivel nacional de la situación de las universidades frente a la inteligencia militar y que dicha investigación se articule con lo ya documentado en el subcaso Magdalena Medio y con el caso 06, en la medida en que el patrón identificado, el señalamiento de organizaciones sociales, sindicales y académicas como fachada, seguido de su instrumentalización como objetivo militar y en varios casos paramilitar, es el mismo aparato de poder que hizo posible la expansión y consolidación del paramilitarismo en todo el país. Muchas gracias y por favor, no olviden que los amenazados somos muertos en vida.